Recientemente, en el número 49 de la Shonen Jump, junto con el capítulo de One Piece, se publicaron 10 preguntas a Eiichiro Oda. No son preguntas habituales, no es un SBS, sino que son preguntas un poco más serias y por ende preguntas más interesantes. Y la primera pregunta dice: cuando Luffy está usando el Gear Fist, saca cosas como gogles y un casco de béisbol de lo que parece un Hagoromo. Por favor, díganos cómo funciona. Y Eiichiro Oda responde: esta es la entrada a la fantasía de Nika. Ahora, un Hagoromo es la bufanda que rodea por detrás el cuello de la realeza en Japón. Esta es una de las preguntas más interesantes de todas. Diversas figuras mitológicas, sobre todo dioses, son representados con el Hagoromo por detrás para indicar el estatus de la divinidad. Pero no solo eso, sino que a lo largo de la historia de One Piece también hemos visto personajes que portan el Hagoromo aunque no hayan alcanzado su despertar, como el caso de Nel, la familia real del palacio Ryugu, o algunos personajes de Wano. Parece que este concepto le gustó bastante a Oda y lo incluyó en Luffy desde la cuarta marcha. Y bueno, esta es una de las preguntas más interesantes de todas, pero aún así todos intuíamos que su despertar le proporcionaba pues objetos físicos sólidos de su imaginación, y Oda optó porque estos se generaran a partir de su Hagoromo en vez de que se generaran pues de la nada o de alguna otra parte. La pregunta 2 dice: Sabo, quien heredó la Mera Mera no Mi, está demostrando un pleno manejo de sus habilidades. ¿Realizó alguna clase de entrenamiento para manejar correctamente la Mera Mera no Mi? Y Oda responde: él está entrenando todos los días. Creo que Sabo, ahora que ha recuperado la memoria, recordará muchas cosas. Ahora, no sé qué tiene que ver lo de la memoria. Cuando Oda te mete cosas que aparentemente no son tema, es porque hay algo importante ahí. Creo que todos teníamos un poco de curiosidad sobre cómo Sabo se volvió tan bueno utilizando la Mera Mera no Mi en tan poco tiempo, llegando a usar incluso el Hiken de Ace. No es una pregunta tan importante, ya que se intuía la respuesta por los conocimientos marciales que tiene Sabo, pero aún así no es tan mala pregunta. Luego tenemos la pregunta número 3 que dice: Dragon ha vivido alguna vez con Luffy, y Oda responde: al menos no en los recuerdos de Luffy. A diferencia de Bartolomeo Kuma, Dragon es el líder del ejército revolucionario, y si se revelara la relación padre e hijo, la vida de Luffy estaría en peligro. Me pregunto cómo se sintió Dragon al separarse de su familia y lo que pensó al ver a su hijo en Lockdown. Es interesante que lo niega, pero solo en los recuerdos de Luffy, lo que deja el lugar para pensar que sí convivió con él. Esta era una muy buena pregunta, pero pues obviamente era arriesgado porque Oda, como sabemos, siempre deja las primicias para su manga. Y la pregunta número 4 dice: el nombre del barco de los piratas de Kurohige es Saber of Shebek, pero está relacionado de alguna manera con Rocks de Shebek. Y Oda responde: Shebek es el nombre de un velero, por lo que puede ser coincidencia o no. De nuevo una pregunta que queda abierta. Obviamente Oda se lo guarda para su manga. A mí también me daba curiosidad si Kurohige sabía sobre Shebek o cuánto sabía sobre él en el caso de que supiera. Y pues sí, es verdad que el nombre Shebek corresponde a un velero en la vida real. Y la pregunta número 5 dice: el Kamusari que derrotó a Kid de un solo golpe, ¿fue una técnica que Roger le enseñó o solo una imitación de esta? Y Oda responde: él lo aprendió viendo a Roger por detrás. Ningún miembro de los piratas de Roger pudo imitarlo, por eso todos quedaron sorprendidos con el talento de Shanks. Y sobre esta pregunta pienso que se desperdició un poco. Obviamente no es una imitación, es ridículo pensar que se trate de una imitación con el nivel e importancia que tiene Shanks en la trama. Además de ser el aprendiz favorito de Roger, era obvio que se trataba de un Kamusari 100% genuino. La pregunta 6 dice: por favor cuéntame sobre el sistema de recompensas de Cross Guild. Y Oda responde: los almirantes de flota valen 5 coronas, aproximadamente 5.000 millones de berries. Los almirantes valen 3 coronas, aproximadamente 3.000 millones de berries. Los vicealmirantes valen 5 estrellas, aproximadamente 500 millones de berries. Los contraalmirantes valen 2 estrellas, aproximadamente 200 millones de berries. Los comodoros valen 1 estrella, aproximadamente 100 millones de berries. Los capitanes valen 1 estrella, aproximadamente 100 millones de berries. Los comandantes y tenientes comandantes valen 1 millón de berries, y los tenientes y tenientes menores valen 100.000 berries. La pregunta número 7 dice: ¿qué tipo de trabajo hace Kusan Aokiji como capitán del 10º barco de los piratas de Kurohige? Además, ¿tiene subordinados? Y Oda responde: sí,
tiene subordinados, no parece ser el tipo que escucha lo que Kurohige tiene que decir. Para Kusan, unirse a los piratas se trata más de vivir una vida libre que de cometer malas acciones, pero parece que también ha causado algunas víctimas como miembro de los piratas de Kurohige. No sé si se refería al puesto en sí, que no fue contestado en la pregunta. Es una respuesta para quienes aún siguen pensando que Kusan es malo solo por haberse unido a los piratas de Kurohige. La pregunta 8 dice: ¿qué tipo de sistema fue el reclutamiento militar mundial que añadió nuevas fuerzas a la marina como Fujitora y Ryokugyo? Y Oda responde: cada país miembro del gobierno mundial tiene soldados que protegen a su país. El reclutamiento militar mundial ordenó que los soldados más capaces se unieran a la marina para fortalecerla. Este reclutamiento fue un detonante de la reciente revolución de las 8 naciones, ya que el debilitamiento de las fuerzas de defensa de los países que participaron en el reclutamiento puede haber contribuido al éxito de la revolución. Esta pregunta es de las más interesantes. Oda no explica a fondo el proceso, pero sí lo suficiente para aclarar la duda, y nos regala la primicia de que existió una revolución que involucraba los países que participaron en el reclutamiento mundial. Obviamente, al Fujitora y Ryokugyu abandonar esos países, pues fue más fácil que la revolución se concretara en esas regiones. Y la pregunta número 9 dice: por favor, cuéntanos sobre el incidente de Rocky Port que llevó a que Koby fuera llamado héroe. Y Oda responde: parece que el incidente de Rocky Port no aparecerá en la historia principal porque es una historia larga. En resumen, cuando Lo escucha que hay un poneglyph en Hachinosu, secuestra un enorme barco de pasajeros llamado Rocky Port y se cuela en Hachinosu. En él se encontraban a bordo el rey y personas importantes de cierto país. En realidad, el barco que Lo quería abordar era un barco de contrabando que comerciaba con una isla pirata que llevaba la bandera del mismo país, lo que causó serios problemas. Lo se enfrentó a los piratas. Luego Koby y Kurohige llegaron a Hachinosu con diferentes propósitos y los tres unieron fuerzas para luchar juntos. Este es un incidente. Como resultado de este incidente, Kurohige se convirtió en el rey de Hachinosu, Lo se convirtió en Shichibukai y Koby pasó a ser conocido como el héroe. Esta es, en mi opinión, la pregunta más interesante que se le pudo hacer a Oda. Era una duda que tuve desde que se nombró el incidente de Rocky Port. Yo mismo me planteé que el incidente ocurrió en un puerto de Hachinosu llamado Rocky Port, ya que Hachinosu, al ser una isla y ser muy rocosa y árida, seguramente tendría un puerto rocoso. Eso pensé yo, pero se revela que Rocky Port es el nombre de un barco donde viajaban un rey y hombres importantes, y pues para mí tenía más sentido que el incidente fuera en un puerto. Además, pues ¿quién llama a su barco port, es decir puerto? Y según esta historia, el barco solo fue una parte del incidente. No siento que el barco Rocky Port fuera tan importante como para llamar al incidente el incidente de Rocky Port. Y aquí podrían pasar dos cosas: uno es que haya una mala traducción, que no creo porque yo mismo revisé varias veces este punto ya que no me hacía sentido, y dos, que sea un troleo de Oda, hacernos pensar que el incidente sucedió en un puerto y al final era el nombre de un barco. Oda suele hacer esto mucho, por lo que no me sorprendería que nos hayan troleado. Y otra cosa es que no se habló de Ochoku o Wang Zi, quien antes de Kurohige fue el rey de Hachinosu. No se habla de cómo fue derrocado, de su apariencia ni de sus poderes, lo cual es preocupante, ya que, como Oda dice en esta respuesta, esta historia no se contará ni se dibujará en la historia principal del manga. Es una verdadera pena que pues algo así se omita. Recordemos que Ochoku o Wang Zi fue miembro de ROX y hubiera sido increíble ver por lo menos alguna viñeta de su derrota. Es un miembro de ROX como lo fue Kaido y Big Mom. Creo que se desaprovechó mucho el incidente de Rocky Port en este punto. Y la última pregunta, la pregunta número 10, dice: Saint Garling estuvo ahí peleando contra los piratas en el incidente de God Valley, pero ¿qué tan fuerte es él en la batalla? Y Oda responde: él es fuerte y hay una razón para su fuerza. Y creo que se desaprovechó la pregunta. Le pudieron haber preguntado a Oda acerca del supuesto hermano gemelo de Shanks o sobre su relación sanguínea con el mismo Shanks, pero decidieron preguntar sobre algo que pues es obvio, su gran fuerza, y pues creo que hasta Oda creyó que era una pregunta de la que no se podía sacar mucho jugo, así que añade una misteriosa razón que no nos dicen. Podría ser alguna fruta, podría ser algún linaje sanguíneo, y pues lo sabremos hasta que lo veamos pelear.